Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos el gran plan cristocéntrico de Dios. El versículo de memoria lo encontramos en Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios: Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Pablo comienza su carta a los Efesios con una majestuosa nota de agradecimiento, alabando a Dios por las bendiciones que ha derramado. Bendiciones tan esenciales para la vida de los creyentes, es decir, de todos aquellos que buscan a Dios con un corazón sincero. Pablo argumenta que Dios ha estado obrando en estas bendiciones esenciales desde antes de la creación del mundo. Eso lo encontramos en Efesios capítulo 1, versículo 4. Y alaba a Dios por obrar a lo largo de los siglos en favor de los creyentes. Esta introducción de Pablo hace que Efesios sea especialmente valiosa para ilustrar cómo adorar y alabar a Dios por las tantas bendiciones que Él ha previsto. Seguimos avanzando en elegidos y aceptados en Cristo. Pablo incluye una larga lista de regalos en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Mientras agradece a Dios por las bendiciones del Evangelio, Pablo alaba a Dios por el hecho de que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. El hecho de que las bendiciones sean espirituales sugieren que ocurren mediante el Espíritu, es decir, conectados nosotros diariamente con la presencia de Dios en nuestras vidas, lo que apunta al cierre de la bendición de Pablo, que celebra la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6 contiene un lenguaje inspirador sobre cómo nos ve Dios en Cristo. Antes de la creación del mundo, Dios nos escogió en Cristo y determinó que seamos santos y sin culpa en su presencia como hijos e hijas entrañables en virtud de la creación y la redención que es en Cristo Jesús. En resumen, la intención de Dios es que seamos salvos. Dios quiere que tú te salves, pero para eso tienes que aceptarlo y recibirlo. Perdemos la salvación solo por nuestras propias decisiones pecaminosas. ¿Qué significa la frase en los lugares celestiales? Leamos Efesios capítulo 1, versículo 20. Dice la palabra de Dios: la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. En Efesios las frases en los lugares celestiales y en los cielos apuntan al cielo como la morada de Dios, donde está su trono, a la ubicación de los poderes espirituales y al lugar de la exaltación de Cristo a la diestra del Padre. Cuando Cristo ascendió al cielo, se sentó a la diestra del Todopoderoso. Los creyentes tienen acceso a estos lugares celestiales, en el presente como la esfera por medio de Cristo. Aunque los lugares celestiales se han convertido en un lugar de bendición para los creyentes, todavía son el lugar de conflicto de los poderes malignos que disputan el señorío de Cristo. Redención costosa, perdón generoso. El pecado había sido una fuerza tenebrosa y dominante en la vida de la audiencia de Pablo. Pablo puede describirlos en su existencia anterior como muertos en vida, muertos en sus delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1. Pero andando o haciendo como Satanás les ordenaba, esclavizados al pecado, a Satanás, no tenía la capacidad de liberarse. Mientras el ser humano esté pegado a la condición pecaminosa, será hijo del diablo. Los efesios necesitaban rescate. Dios así lo hizo mediante sus actos de gracia en Cristo. Y Pablo celebra dos nuevas bendiciones de la gracia de Dios en la vida de los creyentes: la redención y el perdón. Redención es una idea que se usa con frecuencia en el Nuevo Testamento. En Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Redención en Efesios, que originalmente indicaba la compra de la libertad de un esclavo, o pagar para liberar a un cautivo. Cuando el Nuevo Testamento habla de la redención, destaca el costo de liberar a los esclavos. Nuestra libertad tiene un costo extremo, y es Jesús. Tenemos redención por su sangre. La idea de la redención también celebra la generosidad misericordiosa de Dios
al pagar el alto precio de Dios por nuestra libertad. Dios nos da libertad y también nos da dignidad. Ya no somos esclavos. Ser redimido es ser tratado como una persona, no como un objeto. Es llegar a ser ciudadano del cielo, en lugar de un esclavo de la tierra. Ten en cuenta que la idea de que Dios paga a Satanás el precio de la redención es medieval, no bíblica. Dios no le debe nada a Satanás, ni le paga nada. Los beneficios del Calvario también incluyen el perdón de los pecados, tal como lo dice Efesios capítulo 1, versículo 7. En la cruz, Cristo toma sobre sí el precio por nuestro pecado, tanto pasado como futuro, y así canceló la nota de nuestra deuda, que consistía en ordenanzas desfavorables a nosotros. Al hacer esta obra de redención y de perdón por medio de Cristo, Dios actúa como nuestro Padre generoso, con la riqueza de su gracia, que nos prodigó abundantemente. Eso lo encontramos en Efesios capítulo 1, versículo 8. El gran plan cristocéntrico de Dios. ¡Qué gran plan maravilloso! Dios lo tenía trazado antes de la fundación del mundo para salvarte a ti. Pablo utiliza 3 etiquetas para el plan de Dios. Número 1, el plan que había sido mantenido en secreto. Número 2, lo que había decidido realizar. Y número 3, su plan para cuando llegue el momento preciso. ¿Cuál es el plan supremo de Dios? Unir todo en todas partes, en Jesús. El término que Pablo utiliza para describir el plan es gráfico: reunir, restaurar o recuperar todas las cosas en Cristo. Jesús encabeza el plan escatológico final de Dios. Este plan cristocéntrico se elaboró antes de la creación del mundo y es tan amplio que abarca todo el tiempo. Pablo anuncia la unidad en Cristo como la gran meta divina para el universo, al analizar el plan de Dios que se cumplirá a su debido tiempo. Pablo comparte el tema que entretejerá a lo largo de la carta. Dios comienza su plan para unificar todas las cosas, cimentado en la muerte, la resurrección, la ascensión y la exaltación de Jesús, fundando la iglesia y unificando elementos de la humanidad, es decir, trayendo a un solo pueblo a judíos y gentiles. De esta manera, la iglesia advierte a los poderes malignos que el plan de Dios está en marcha y que el gobierno divisor de Satanás terminará. La segunda mitad de la carta de Pablo comienza con un apasionado llamado a la unidad. Eso lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6, y continúa con una larga exhortación a evitar conductas que dañen la unidad y, en vez de eso, a que fomenten la solidaridad con los hermanos en la fe. Efesios capítulo 4, versículo 17. Pablo concluye con la imagen conmovedora de la iglesia como un ejército unido participando con vigor en la lucha por la paz en el nombre de Cristo. Vivir para alabar su gloria. En él hemos obtenido también herencia, habiendo sido predestinados conforme al plan de que hace todo según el propósito de su voluntad, para que nosotros que fuimos los primeros en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Efesios capítulo 1, versículo 11 y 12. Los creyentes de Éfeso parecen haber perdido el sentido claro de quiénes son como cristianos. Han desmayado. En consonancia con lo que afirmó anteriormente, Pablo desea volver a reforzar su identidad, a que entiendan que valen mucho para Dios y que son cristianos. Los creyentes no son víctimas de decisiones fortuitas ni arbitrarias de diversas deidades o poderes astrales. Son hijos de Dios, creados por Cristo Jesús, y tienen acceso a muchas bendiciones por medio de Cristo, basadas en los profundos consejos y en las eternas decisiones de Dios. Es el propósito, el consejo y la voluntad de Dios lo que se está llevando a cabo en su vida según el plan aún más amplio de Dios de unir todas las cosas en Cristo. Pueden tener una confianza inquebrantable en su reputación ante Dios y en la eficacia de las bendiciones que Él ofrece. ¿Alguna vez recibiste una herencia? Como resultado de la muerte de alguien,
Quizás un familiar te haya dejado un tesoro valioso o una suma considerable de dinero. Según Pablo, en virtud de la muerte de Jesús, los cristianos han recibido una herencia de parte de Dios y se han convertido en una herencia para Dios. Efesios capítulo 1, versículo 18. En el Antiguo Testamento a veces se considera que el pueblo de Dios es su herencia o heredad. Deuteronomio capítulo 9, versículo 29. Este sentido de ser o de llegar a ser la herencia de Dios es claro en Efesios capítulo 1, versículo 18 y también en el significado probable del término en Efesios, que luego se tradujo como en Él somos hechos una herencia. Como elemento central de su identidad cristiana, Pablo desea que los creyentes conozcan su valor para Dios. No solo poseen una herencia de Dios, sino además son la herencia de Dios. El Espíritu Santo, sello y anticipo. En Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, encontramos algo verdaderamente valioso para el cristiano. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Al explorar la importancia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, Pablo utiliza dos imágenes o metáforas para el Espíritu. En primer lugar, describe al Espíritu Santo como un sello. Al identificar la presencia del Espíritu como un sellado que se efectúa desde el momento de la conversión. En la antigüedad, los sellados se usaban para una amplia variedad de funciones: para autenticar copias de leyes o acuerdos, para validar la excelencia o la cantidad del contenido de un recipiente, o para atestiguar transacciones, contratos o cartas. Eso lo encontramos en Jeremías capítulo 32, versículo 10. Testamentos y adopciones, impreso en un objeto. Un sello indicaba propiedad y protección. La presencia del Espíritu Santo en la vida marca a los creyentes como pertenecientes a Dios y transmite la promesa de Dios de protegerlos. Dios está dispuesto a cuidarte si te haces hijo de Él. Efesios capítulo 4, versículo 30. Han sido sellados con el Espíritu Santo prometido. Pablo indica claramente que cuando alguien le da su vida a Jesús y cree en Él, el Espíritu Santo lo sella a ese creyente en Cristo para el día de la redención. ¡Qué verdad maravillosa, liberadora y tranquilizadora! El Espíritu de Dios marca a los seguidores de Cristo con el sello de la salvación cuando creen por primera vez. La segunda imagen que utiliza Pablo para el Espíritu Santo es la de garantía. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia, que señala hacia el momento en que la herencia se entregará en su totalidad. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 22. La palabra que se traduce como garantía era un préstamo hebreo que se usaba ampliamente en el griego común de los tiempos del Nuevo Testamento para indicar o para señalar una primera cuota, o el anticipo, o el depósito, o el pago inicial, que requiere que el pagador realice pagos adicionales. Ten en cuenta que los creyentes no hacen este pago inicial, sino que lo reciben de Dios. Dice Pablo que la entrañable presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes es un anticipo de la herencia plena de salvación y redención que recibirán con la venida de Cristo. Nuestro trabajo es recibir con un corazón agradecido y sumiso lo que se nos ha ofrecido en Jesús. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.